Hola, ¿qué tal, mis amados? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a su canal Conociendo la Verdad. Es un gozo y un honor para nosotros, para mi esposo y para mí, que nos acompañen video tras video, enseñanza tras enseñanza, porque juntos estamos compartiendo la Biblia, juntos estamos aprendiendo y juntos nos estamos edificando con la palabra de Dios. Y les pedimos que si todavía no se han suscrito, suscríbanse al canal y sean parte del equipo de Conociendo la Verdad. Ahora cedo el lugar a mi esposo para que salude y para que nos diga, como siempre, de qué se trata el tema de hoy. Hola, gracias por acompañarnos una vez más. Y el tema de hoy lo titulé De esclavos a hijos. Está basada en el libro de Gálatas. Y lo que vamos a leer es Gálatas capítulo 4, versículo del 1 al 7. Pero para entender el contexto, el texto de capítulo 4, voy a explicarles todo lo que pasó en el capítulo 3. En el capítulo 3, Pablo visitaba a los Gálatas por segunda vez. Los visitó en su primer viaje misionero, no los visitó en el segundo, los visitó en el tercero. Fundó la Fundó la iglesia en iglesia, los Galacia. dejó allí y los pudo visitar tiempo después. Se tardó. Y cuando regresa, encuentra que los Gálatas ahora estaban cambiando la doctrina que les había enseñado. Los Gálatas ahora estaban agregándole algo más a las doctrinas de Jesucristo que Pablo les había enseñado. Les estaban agregando las obras. Y cuando Pablo ve eso, se pronuncia en contra de ellos. Y el capítulo 3 de Gálatas empieza: Gálatas insensatos. Otras versiones dicen: ¿quién me los embrujó? Porque estaban haciendo ya lo opuesto de lo que él les había enseñado. Sí. Y dice, y les empieza a explicar, explica que la salvación no se obtiene por las obras de la ley, porque esto ya le habían Cristo y la ley, o sea, cumplirlas, sino por la fe en Jesucristo. Pablo argumenta que la ley sirve como una guía temporal que aprueba a los pecadores hasta la llegada de Cristo, quien cumple las promesas hechas a Abraham. Al creer en Jesús, las personas son declaradas justas y ya no están bajo el poder de la ley y se convierten en herederas de la promesa de Dios, siendo uno en Cristo sin importar el origen. Ese es un pequeño resumen de todo el capítulo 3, porque tiene 29 versículos. Pero ahora, para entrar en el tema de hoy, entonces vamos a leer el capítulo 4 de Gálatas, versículos del 1 al 7. Y les empieza a explicar exactamente de qué les estaba hablando. Dice, pero también les digo en el capítulo 1, entre tanto que el heredero es niño, de nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Y luego se los voy a explicar. Pensemos en una casa rica, donde hay un joven pequeño, un niño que es el único hijo y es heredero de todo. Pero como es niño, un mayordomo de alto rango, dice, tiene más poder que el niño hasta que el niño crezca. Porque el mayordomo de alto rango pues es un adulto. Es un adulto. Puede tomar control y el otro es un niño. Sí. Okay. Y entonces el niño, aunque está destinado a heredar todo, y el esclavo no, aunque tiene más poder que él, pero el niño va a heredar todo y el esclavo no. Eso les dijo para poder que entendieran a qué se refería. Y está hablando, para que vayamos entendiendo el tema, están hablando de la venida del Señor, del vivir por fe, perdón. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, dice, cuando éramos niños, o sea, cuando vivíamos bajo la ley, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. El versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer,
y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El versículo 6 dice, y por cuanto sois hijos de Dios, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. El versículo 7 dice, así que ya no somos esclavos, sino hijos, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El apóstol Pablo estaba aquí instando a los creyentes a conocer más de Dios a través de la búsqueda de sabiduría espiritual y la perseverancia en Cristo. En el libro de Gálatas nos anima a los cristianos a crecer en conocimiento de Dios, a vivir de una manera agradable a Él y mantener la unidad del Espíritu. Pablo también enfatiza que el objetivo de esta búsqueda es ser como Jesucristo y comprender el propósito de su llamado. Sí, Pablo en el versículo 7 le está diciendo, fíjate la frase que utiliza Pablo para llamar la atención de ellos, porque es la palabra esclavo te lleva a pensar en alguien impedido, alguien que está privado que no es libre o que tiene que limitaciones y que está a trabajos forzados. Por eso los lleva con esta palabra a ubicarse en el error que habían caído al escuchar falsas doctrinas. Le dice, así es que ya no eres esclavo. O sea, los quería sacudir, sino hijos. Y si hijo, también heredero de Dios. Los estaba queriendo enseñar a qué nivel Dios los había llevado, los había puesto en qué nivel, por cuanto creyeron en la muerte y resurrección de Jesucristo, en la labor de Jesucristo, por cuanto creyeron, dice, ya no son esclavos, sino también herederos por medio de Dios, de Dios por medio de Jesucristo. Entonces eso me imagino que les ha de haber simbrado, porque Pablo era estratega de cómo llamar nuestra atención en las cartas que escribía, bueno, de cómo llamar la atención, en este caso a la iglesia de Galacia, pero aún nos llama la atención a nosotros, porque ¿quién quiere ser esclavo? ¿Verdad? Y cuando nos predican el evangelio y nos explican detalladamente de qué se trata, qué es lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Nos explican que Jesucristo, el unigénito de Dios, vino, y si nos regresamos un capítulo antes, en el mismo libro de Gálatas, en Gálatas 3, en el versículo 10, en el versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, o sea, todos los que están sujetos a una ley, a un buen comportamiento, dice, están bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Esto es Gálatas 3, versículo 10, para hacerlas. Y también dice la palabra que con una de los mandamientos que infringamos, o de los mandamientos de la ley que los infringamos, ya somos dignos de condenación. Entonces, conociendo el Señor lo difícil que era guiarnos por su ley, porque es difícil cumplir todos los requisitos de la ley, entonces ahora sí, en el capítulo 4 del mismo Gálatas, dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, cuando se cumplió el tiempo en que el Salvador, el Jesucristo viniera como lo habían
dicho los profetas, anunciado los profetas anteriormente en el Antiguo Testamento, que en cierto momento iba a llegar el Salvador, iba a enviar el que redimiera, decían los profetas en el Antiguo Testamento. Eso es lo que significa en el versículo 4, capítulo 4, versículo 4 de Gálatas. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, ese tiempo del que hablaban los profetas, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando se nos predicó que Jesucristo murió en el madero, en la cruz del Calvario, dice nos explica en Gálatas 3, otra vez, mis amados, nos regresamos un capítulo antes, Gálatas 3, versículo 13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. O sea, Jesucristo se hizo maldición para que en cuanto fuera crucificado y colgado en ese madero, la maldición llevó toda la maldición. La maldición es acabada, crucificada, y entonces nosotros fuéramos libres de la maldición. Entonces es lo que está diciendo Pablo, les está explicando a los Gálatas, a la iglesia de Galacia, les está explicando, si Jesucristo ya murió en la cruz para redimirnos, para comprarnos y quitarnos del estatus de esclavos de la ley, o sea, que estamos sujetos a esclavitud, a todos los mandamientos que el Señor hizo. Ahora nos da, dice en el versículo 7 del capítulo 4 de Gálatas, no se me pierdan, estamos 3 y 4, capítulo 3 y 4 de Gálatas, dice en el capítulo 4, versículo 7, así es que ya no eres esclavo, ya no estás bajo la ley, ya no es necesario cumplir en tus fuerzas todos los requisitos, todos los mandamientos, sino ahora eres hijo. Y junto con el hijo heredamos las promesas de Dios. Dice, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, por eso Pablo estaba muy molesto con la iglesia en Galacia cuando en el tercer viaje misionario regresa y se entera que junto con la libertad que nos daba Cristo al estar solamente dirigidos por el Espíritu Santo y por su gracia que nos es otorgada, algo gratis. El Espíritu Santo ya era la guía de ellos. Querían incluir también la esclavitud de la ley. Las obras. De las obras de la ley. No les era difícil vivir en esa libertad de hijos. Por eso te digo que, por eso les digo que utilizó Pablo esta frase tan fuerte para sacudirlos. Ya no son esclavos, no necesitan estar sujetos a los viejos rudimentos como cuando eran niños. Es el significado de estos versículos de Gálatas 4 del 1 al 7. Ahora son herederos y coherederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Efectivamente, sí, y por eso es importante que aceptemos a nuestro Señor como nuestro Salvador, a Jesucristo, para convertirnos automáticamente en hijos. Si no lo aceptamos, Pablo es claro en el capítulo 4 de Gálatas que seguimos siendo esclavos. Y dice aquí, explica que por medio de Jesucristo los creyentes ya no somos esclavos de la ley, sino que somos adoptados como hijos de Dios y por lo tanto nos convertimos en herederos de las promesas.
Este versículo es la culminación de una sesión sobre la adopción, donde se compara la vida bajo la ley con la de un esclavo que no tenía control de su vida, mientras que en la nueva identidad con Cristo los eleva a la no se eleva a la posición de hijos con plenos derechos de herencia. Así es, dice Gálatas 3, versículo 11, dice, por la ley ninguno es justificado, por la naturaleza caída que tenemos en la humanidad, en nuestra humanidad, dice, y es evidente porque el justo por su fe vivirá. Es por la fe en Cristo Jesús. Cuando nos predicaron el Evangelio y creímos a la obra del Hijo, creímos a las promesas del Padre, entonces surgió fe en nosotros y esa fe es la que agrada al Señor, es la que agradó al Padre y nos transformó de alguien que no conocía a Dios, de esclavos, ¿verdad? Esclavos de las obras, a heredero, a hijo. Sí, en Gálatas 3:26 dice, porque todos somos hijos de Dios por la fe en Amén. Cristo Jesús. Eso Así es Gálatas 6. Pero ya vimos las condiciones, que somos herederos, pasamos de hijos de esclavos a herederos de las promesas. Pero hay cierta, dice aquí, como hijos tenemos ciertas responsabilidades y obligaciones. Debemos vivir de acuerdo con los preceptos de Dios y seguir los caminos de Cristo. Esta responsabilidad incluye amar a nuestros semejantes y dar testimonio de nuestra fe. Debemos ser agradecidos por lo que hemos recibido y compartirlo con los demás. Debemos de vivir una vida de adoración a Dios y servicio a los demás. Dice, y al ser herederos, es una bendición ser herederos. Es reconfortante recordar que no solo somos hijos de Dios, sino que también recibimos una herencia divina que trasciende cualquier posesión terrenal. Somos herederos no de nada terrenal, no estamos hablando de nada de este mundo. Esta verdad nos invita a vivir con gratitud y propósito, sabiendo que nuestra identidad en Cristo transforma nuestra vida cotidiana. Al ser herederos, estamos llamados a actuar con amor y compasión, reflejando en nuestras acciones la generosidad de nuestro Padre Celestial. Así, cada día se convierte en una oportunidad para vivir como verdaderos hijos, disfrutando de la libertad y la esperanza que solo Él puede ofrecer. Sí, así es. Entonces, mis amados, ahora ya no somos esclavos. ya Dice no, aquí, una vida sin Cristo es una vida de esclavitud. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, no se te ha dado la oportunidad, espero que algún día puedas ir a alguna iglesia y recibir al Señor y te conviertes automáticamente en hijo. Él te acepta como llegues, como no importa que haya tu pasado, al Señor no le importa tu pasado, Él quiere que tú y yo lleguemos a los brazos de Él con humildad y le pidamos que entre en nuestro corazón y así automáticamente nos convertimos en hijos. Sí. Dice, una vida sin Cristo es una vida de esclavitud. Él nos libertó, nos adoptó para vivir eternamente con Él. Mi pregunta ahora, y ya lo había mencionado, ¿cómo estamos viviendo? ¿Como esclavos o como hijos? Sí, y quisiera otra vez dejar bien clara la diferencia de lo importante que es querer vivir, ahora sí como dicen, portándome bien, haciendo los mandamientos, ¿verdad? O por gracia
O por Dice que obras, por su por fe o por gracia, obras. por su gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque si es por obras, entonces ya no es por gracia. Pero gloria a Dios que es por gracia, por fe. El justo por su fe vivirá, por la fe vivirá. Entonces nosotros vivimos delante de la presencia de Dios porque creemos y porque su gracia es la que nos restaura, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que nos guía. Y por último, quisiera darles una palabra que está en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 2 y en el versículo 9. Y dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y Amén. busqué la palabra linaje, mas ustedes son linaje escogido. Y linaje significa descendiente de una familia, por lo regular una familia real, una familia noble. Entonces está diciendo, la palabra de Dios nos está diciendo, ustedes son descendencia escogida. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Y qué significa adquirido? Ganado, comprado. Jesucristo ya nos ganó, ya nos compró y por lo tanto somos linaje de Él, herederos y herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. Entonces, si somos herederos de Dios, somos hijos. Somos hijos. ¿Por qué? Porque los hijos son los que heredan, ¿verdad? Las cosas del Padre, son los herederos del Padre, de Dios, y nosotros nos ha escogido, nos ha comprado, nos ha adquirido y nos ha nombrado de su linaje, de su descendencia. Somos descendientes de Dios. Y como dijo mi esposo, si aún no conoces de Dios, si aún no conoces que puedes pertenecer a la familia de Dios y te gustaría pertenecer y ser hijo de Dios, te invitamos, mi esposo y yo, a que hagas esta oración con nosotros de todo corazón y decirle, Señor, he oído tu palabra y la he creído. Abro mi corazón, Señor. Quiero recibirte, quiero recibir tu gracia, quiero recibir esa fe, quiero recibir tu Espíritu Santo. Quiero, Señor, ser parte de tu descendencia, de tu linaje. Quiero ser tu linaje, Señor. Quiero, Señor, acepto que me has escogido. Quiero ser pueblo tuyo. Reconozco que he pecado, Señor. Perdóname por mis pecados. Límpiame. Gracias porque me has llamado heredero. Te recibo en mi corazón como mi Dios, como mi Salvador. Límpiame, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Para completar la oración que acabas de hacer, voy a leerles en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, que dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ser llamados hijo de Dios no es un título que se dé fácilmente, sino que solo es para aquellos que han creído en Jesucristo. Si tú lo has creído y has hecho esta oración y verdaderamente abres realmente tu corazón al Señor, Él entra y te convierte en pueblo adquirido suyo. Mis amados, gracias por habernos acompañado en esta enseñanza, en este tema, en este video. Espero que haya sido de gran bendición como lo ha sido para nosotros. No estén pendientes para más enseñanzas como esta. Y si tienes alguna pregunta, algún comentario, algo, lo que quieras, escríbenos, mándanos
tu comentario y nosotros con mucho gusto y con mucho placer lo leeremos y nos escribiremos, ¿verdad? Te Contestaremos. contestaremos. Sí. Hasta pronto. Dios les Adiós. Bye. continúe bendiciendo.